Hola, si bien ya han transcurrido varios meses del año y tenía predicciones para prácticamente todo el año, no había tenido mucho el tiempo o la disposición para hacer esto, así que ahora voy a subir las predicciones para lo que queda del año. Esto es julio del 2020. Entonces tenemos que es un mes donde hay cierta esperanza, un anticipo positivo de un liderazgo, de una persona madura, audaz, de gran personalidad. La libertad va a ser un asunto de discusión clave. Se va a intentar convocar una tregua o incentivar el retirarse con mentiras o falsedad. Por otro lado, es probable que alguna personalidad importante deba salir de la palestra porque se descubre su deshonor. Las malas noticias para unos son buenas para otros. El gobierno no tiene lógica, son testarudos, desperdician y pierden dinero en estupideces. Entonces tenemos también un mes donde tenemos ciertos disturbios. El pueblo encuentra ciertas nuevas posibilidades en la venganza. Y numerológicamente este mes se reduce también a la carta de el ermitaño, que representa también este confinamiento en el que nos hemos visto todos, donde también salen a la luz todos nuestros propios procesos internos de crecimiento y debemos como mantener esa luz interior que nos guíe dentro de la oscuridad, dentro de todo este proceso complejo que representa los meses de cuarentena y el estar encerrado en casa. Agosto de 2020. Entonces tenemos el juicio al revés, madurez al revés, que representa el 9 de oros en el tarot de Osho Zen, y tenemos sota de bastos. Entonces el poder sigue sin comprender nada, hay mucho disgusto, se retrasa el plebiscito, es probable que se produzcan robos, saqueos, desastre, la tiranía vuelve, hay mucha turbación, las cosas no van bien, es probable que llegue algún mensajero extranjero o alguien de esa índole a mediar o a ayudar. Hay un anhelo ardiente del pueblo, pero también desesperación. Se regana la confianza en el movimiento social y digamos hay cierto optimismo y comienzan a equilibrarse las potencias pueblo-gobierno, pero el movimiento aún no está completamente maduro. Las AFP pierden dinero en la bolsa, se pierde la confianza financiera. Hay que tener paciencia, moderar los gastos, moderar el estilo de vida. Hay que saber administrar los recursos con firmeza. Lo internacional promete más que Chile o más que lo interno, lo nacional. Entonces, por numerología o digamos por reducción teosófica, el proceso sistematizado por Madame Blavatsky, esto se reduce al A3, la emperatriz, lo que representa que si bien es un momento complejo, también es bueno evidenciar cómo estamos desarrollando nuestra vida, qué tipo de frutos estamos obteniendo en base a lo que hemos desarrollado. Por lo tanto, esto aplica para lo bueno y lo malo. Entonces, es complejo porque se producen frutos, pero no son frutos positivos. Son frutos complejos en base a todas las adversidades que se han ido desarrollando. Por lo tanto, probablemente esta reducción numerológica sería una emperatriz al revés. Septiembre de 2020. Es un mes bastante complejo en lo económico. Hay altos y bajos. Aunque se generan nuevas iniciativas que prosperan, es un buen mes para invertir en iniciativas de trabajos que requieran manos, como reciclaje, artesanía. Hay que saber esforzarse para poder vivir o para poder generar el sustento económico. No hay seguridad, siguen los malos gastos fiscales, podrían generarse embargos por deudas. Los primeros ya habrían ocurrido en agosto. El gobierno sigue siendo incapaz, hay mucha imprudencia, hay mucho desacuerdo en el mismo sector oficialista y se siguen cometiendo importantes errores. Hay iniciativas filantrópicas para la gente que lo perdió todo. Se sentirá el miedo a pesar de la bondad. Entonces tenemos que es un mes muy complejo
Si bien aparece el 6 de, 6 de oros, que en sí representa como este equilibrio entre el dar y el recibir, en el trabajar y el ser pagado, la carta de la emperatriz al revés nos representa que hay un mal equilibrio en cuanto a eso. Hay una falta de balanza. Por su parte tenemos la carta de la conciencia del tarot de Osho Zen, que en el Rider White representa las de espadas, con el 8 de oros que representa todo este trabajo manual, las iniciativas. Entonces hay que tener una mente muy clara, muy decidida a realizar estas actividades económicas y a conseguir el sustento, ya que esto no se ve bien prospectado. Tenemos el 9 de oros al revés, que representa justamente esa falta de seguridad económica en el hogar. Numerológicamente, este mes se reduce inicialmente a la carta del colgado por un lado, y posterior a eso se reduce primero a la carta del colgado, que representa justamente este mes de transición, de capitulación, de complejidad, donde hay que ver las cosas de otra perspectiva para poder ganarse el sustento. De repente todas esas personas que piensan que los títulos profesionales son lo más importante, tal vez no. Este mes demuestra que las iniciativas artesanales, de reciclaje, de manos, del hacer, micromanagement, representan realmente iniciativas que prometen más. Y a su vez, el 1 más el 2 representan nuevamente a la emperatriz, lo que en este mes puede representar iniciativas positivas, en lo que comentaba anteriormente, y representa esa dualidad, de que hay algunos que tienen la debacle o las dificultades, y hay otros que logran generar su propio sustento. Ahora vamos con octubre, un mes en el que se cumple ya un año de la revuelta social del inicio del estallido. Si bien continúan las dificultades, también hay intranquilidad y bastante fatalidad. Se siente mucho todo lo que ha ocurrido antes. La gente no ha perdonado definitivamente todo lo que ha ocurrido. Em, el gobierno descuida sus responsabilidades en economía, se hace creer una falsa prosperidad. Las personas que administran el dinero de los chilenos son viciosos e indignos de confianza. Hay mucho derrotismo, mucha pérdida de esperanza y decepción. El gobierno habrá cansado al movimiento, pero permanecerá una sección que se tratará de hacer ver como obstinada. Hay muchísima incertidumbre con respecto a muchos asuntos. La gente se siente impotente. Todo está muy vulnerable porque la gente no está satisfecha. Todos se sienten engañados, decepcionados. Habrá muchas separaciones de pareja este mes también. Va a ser de los peores meses de todo el año. Entonces tenemos que es un mes muy complejo en lo general. Prácticamente todas las cartas que podrían ser positivas salen todas invertidas. Entonces tenemos principalmente las separaciones, tenemos esa falta de esperanza. Esta carta en el tarot de Osho Zen, el arcano 5, el vacío, que en Rider White representa el sumo sacerdote, representa también esta sensación. Numerológicamente, este mes se reduce al 13, la muerte, lo que también anuncia que la crisis del coronavirus no ha terminado. Y finalmente, eso a su vez, 1 más 3 se reduce a 4, el emperador, que generalmente esta carta representa a Piñera, siempre le sale al revés. Por lo cual tenemos que todas estas circunstancias y este sentimiento de pesadumbre y falta de esperanza generalizada en la población tiene mucho que ver también con esta persona que no da su brazo a torcer y utiliza la fuerza y el poder político para sus malos fines, para egoísmo. No le importa realmente a la gente. Noviembre de 2020. Entonces tenemos un mal mes para la mayoría en cuanto a salud mental. Se siente mucho la desesperación, mucha miseria, muchas disputas.
La única recomendación ante este panorama es la precaución, la prudencia, el retirarse, el guardar bien los secretos también. Hay mucha división. Será asunto país la salud mental, el consumo de drogas y los excesos. Que esto tiene que ver principalmente porque sale esta carta del tarot de Osho Zen, la esquizofrenia, que corresponde al 2 de espadas al revés. Y sobre esa carta sale blank como comodín, que también puede tener un significado adivinatorio, que tenemos como esta situación de limbo, esta situación indefinida, y sobre esa carta sale la carta del diablo, lo que representa también todo esto que mencionaba anteriormente de la bajeza, el consumo de drogas, los excesos. El gobierno saca todo su espíritu autoritario con intenciones de subordinar al pueblo, de ponerle el pie encima, con malevolencia. Hay mucha violencia entre la gente por el movimiento y contra el movimiento social. Hay un accidente o un choque importante que generará más división. Hay influencias negativas que tratan de salir. Va a ser un mes donde va a haber muchas personas que van a ser víctimas de trabajos de brujería, posesiones, etcétera. Hay más mentiras, más deshonor, traición, tergiversación. Los ricos de siempre sacarán pingües réditos de todo esto, pero es temporal e ilusorio. La gente se pondrá de muy mal humor por esto. Principalmente no gastar impulsivamente. Entonces, numerológicamente, tenemos que este mes se reduce a The Chariot, la carta del carro, que representa justamente esa dualidad. El carro tiene la posibilidad de llegar a destino o también de desbarrancarse. Por lo tanto, será muy importante que el jinete, nuestra propia mente, dirija bien nuestro carro, nuestra propia vida, a pesar de toda esta compleja situación país, donde si bien se puede estar bien en el hogar, pero se añora mucho tener la tranquilidad emocional, tal vez el momento en el que éramos pequeños, donde era todo más fácil, es importante saber dirigir bien la mente a pesar de todo eso. Finalmente tenemos diciembre de 2020, el cual va a ser un mes muy, muy importante, de cambios muy importantes, muy definitorio para el país, sobre todo para el futuro también. Entonces tenemos sota de bastos al revés, sobre él tenemos 2 de bastos. Tenemos más allá de la ilusión, el arcano 20 del tarot Osho Zen, que en Rider White representa el juicio. Sobre él el as de copas, el rey de espadas y 8 de copas al revés. Entonces tenemos que el gobernante, en este caso Piñera, sufre de una enfermedad. eh, Esta es una enfermedad neuromuscular que él tiene, como que relaciona mucho lo neuronal, las neuronas, con el músculo esquelético. Entonces queda como un poder sin fuerza, ocurrirán imprevistos, tal vez se quiera alzar una especie de impostor. Hay retrasos, mucho disgusto, indecisiones. Hay una separación que genera mucho volumen emocional a nivel país, en el sentido que se va a producir un clivaje muy importante, va a haber un bando a favor y un bando en contra. Hay un escándalo grave a nivel país relacionado con la opulencia de algunos. Hay una especie de felicidad porque se logró lo que se quería en cierta forma, que es cambiar a Piñera, pero va a ser reemplazado por un hombre de mucha determinación, experimentado, muy inteligente, pero muy autoritario también. Probablemente sea alguien como de la onda de Cast, pero no necesariamente Cast, sino como de esa onda, una persona como muy determinada, muy autoritario también. Numerológicamente, este mes se reduce a The Hanged Man, el colgado, el ahorcado, lo cual representa también toda la incertidumbre, todo este proceso de capitulación, digamos, negativo que va a generar esta gran división país, lo cual a su vez numerológicamente también se reduce a la emperatriz, que ha sido una carta que ha marcado bastante este año, pero digamos principalmente hacia lo negativo.
por lo que el país va a tener este importante clivaje que va a dividir en los que están a favor y los que están en contra. Y tenemos que este cambio del presidente va a ser lo que va a producir esta influencia positiva de la emperatriz, este gran volumen emocional, que va a ser un poco desbordante también, lo cual plantea todas las complejidades anteriormente explicadas.